Vamos a cambiar de tema, vámonos para los Estados Unidos de América. Vámonos para la contienda electoral que habrá de definirse el próximo mes de noviembre, creo que es. Para hablar del tema, vamos a saludar al doctor Pedro Juan González. Él es experto en geopolítica. Doctor Pedro Juan, gracias por estar con nosotros en Clicracia. Muy buenos días para ti, apreciado Roger, Oscar Mario, Javier y a todos los seguidores de Clicracia. Las elecciones presidenciales en los Estados Unidos ponen en evidencia la decadencia política de la primera potencia militar y política del mundo. Empiezo con esa afirmación. ¿Eso es cierto o no? A propósito de los dos candidatos fuertes, entre comillas, que hoy están aspirando a la presidencia, dos reelecciones. Bueno, es importante, como siempre, apreciado Roger, un poco de contextualización y no sobra para poder darle peso a la respuesta a tu pregunta, que es muy interesante. Digamos que de todas maneras hoy tenemos dos candidatos, dos precandidatos, a la espera de que sus respectivas convenciones los ratifiquen como candidatos. Hace 8 días, mal contado, hubo un suceso que fue un debate construido previamente por CNN y cuyos resultados en términos mediáticos no fueron muy favorables al actual presidente. Recordemos que hoy los demócratas se presentan con una fórmula establecida, el presidente actual Biden y su vicepresidenta Kamala Harris. La crítica que se le hace es que es muy mayor y que esa cantidad de años le está impidiendo funcionar con fluidez. Por parte de los republicanos está el expresidente Trump, quien aún todavía no ha definido cuál será su fórmula vicepresidencial y a quien se le critica que es un poco camorrero, mentiroso y que tiene enredos judiciales. Es importante también recordar, apreciado Roger, que ellos dos están hoy en el cabeza a cabeza después de un proceso que ha despejado de la pista a varios candidatos que se han retirado. Recordemos, por ejemplo, que se han retirado 16 candidatos, precandidatos, entre demócratas y republicanos. Entre los demócratas, el señor DeSantis, entre los republicanos, el señor Pence y la señora Haley. Recordemos también que fuera de esos dos candidatos, precandidatos oficiales de los dos partidos tradicionales, hay 4 candidatos en contienda adicionales. Kennedy, demócrata, sobrino de John Fitzgerald Kennedy, hoy aparece como independiente. El señor West, que es un activista progresista. La doctora Stein, del Partido Verde, y el señor Oliver, que es un demócrata que hoy pertenece al Partido Libertario. ¿Estamos ante qué? Vamos a tener la elección número 60 para presidente en Estados Unidos, el martes 5 de noviembre, a partir de un calendario electoral preestablecido. A la fecha, el presidente Biden es el presidente 46, o sea que vamos a elegir el 47. Y se han programado 2 debates. El primero, desastroso para Biden, de junio 27, en términos mediáticos, insisto, y el segundo en septiembre 10. Queda el gran interrogante si después de las convenciones de los dos partidos se ratificarán a ambos o si aparecerán personajes nuevos. Hay que también entender y reconocer, apreciado Roger, que en esas elecciones también aparecerá la figura de elección de 33 senadores, el 33% del total de senadores de Estados Unidos, donde se tiene establecido que son 2 por cada estado y cada 6 años se renueva la tercera parte y se va a renovar la totalidad de la Cámara de Representantes, que son 435 representantes para periodos de 2 años. Esto quiere decir que hay un panorama electoral, primero, organizado, segundo, respetado, tercero, conocido previamente, para que de pronto, de acuerdo con su pregunta, uno pueda hacer estas elucubraciones, si a usted le parece bien. Biden es una persona mayor de edad. Asumió el cargo con 78 años y va a terminar con 82. En el escenario de que gane,
sería el presidente más viejo en posesionarse con 82, y si termina el mandato terminaría con 86. Hoy, la gran pregunta que a ratos pasa desapercibida, apreciado Roger, apreciado Javier, es, hombre, y la figura de Kamala Harris, que fue su vicepresidenta, que es su vicepresidenta, y que en teoría estaba escogida para reflejar la representación de afrodescendientes, de la feminidad, y posiblemente sea su candidata para cuando termine su periodo, no pelechó, pasó con un perfil muy bajito, y se puede decir que entonces hoy el Partido Demócrata está en cabeza del presidente Biden, y hoy aparecen accidentalmente y de acuerdo con algunos sondeos iniciales los nombres de Michelle Obama, Kamala Harris, comillas, Gavin Newsom, que es el gobernador de California, Gretchen Whitmer, que es la gobernadora de Michigan, y John Shapiro, que es el gobernador de Pensilvania, como posibles salvadores del barco en caso de que se pretenda que va a naufragar. Alguien dirá, hombre, si el Partido Demócrata tiene una figura tan prestante y reconocida para algunos como el señor Obama, que apenas tiene 62 años, ¿por qué no saca ese as que tiene debajo de la manga y de una vez lo postula? Digamos que sería una lucha muy importante entre dos grandes candidatos. Trump tampoco es que esté muy joven. Trump tiene 78 años. El 6 de marzo, al terminar las primarias, confirmaron sus mayorías, tanto Biden como dentro del Partido Demócrata, como Trump en el Partido Republicano. El 12 de marzo quedó Trump solitario cuando se renunciaron a la carrera por la presidencia DeSantis, Ron Maswani y la señora Haley. Hay que tener en cuenta el procedimiento electoral en Norteamérica, que es un poco complejo, pero que será parte de otra discusión. Doctor Pedro Juan, tal vez una de las instituciones más queridas por los ciudadanos estadounidenses es el de la presidencia. Ellos se enorgullecen de los presidentes que tienen, obviamente ponen como estandarte a George Washington, pero creo que eso es una institución que se respeta demasiado en Estados Unidos, pero nunca habíamos asistido a una contienda con dos candidatos con tanto, digamos, peros en el camino. El problema de Biden no es la edad, el problema de Biden es su salud mental, y el problema de Trump no es que sea belicoso, el problema de Trump es que tiene problemas judiciales y que tal vez no los ha resuelto. ¿Usted cómo ve ese panorama a futuro en una nación donde se ha ufanado de tener unos presidentes demasiado fuertes para la realidad de un pueblo como el estadounidense? Sí, Javier, muy buenos días. Tu pregunta es muy lógica e inteligente y me atrevería a responder lo siguiente. Para los norteamericanos, el presidente es el papá de la nación. El papá de la nación. Tanto es así que a uno le parece extraño ver, por ejemplo, en algunas escenas que los presidentes van a las escuelas, que los presidentes van a los hospitales, que los presidentes van a los frentes de batalla. Es una, comillas, omnipresencia alrededor de los temas, las circunstancias y los lugares donde se defiende y donde se robustece la nacionalidad norteamericana. Es claro que la secuela de la edad para el presidente Biden tiene que ver con algunas dificultades, no solamente de movilidad, sino también de velocidad mental. Yo no me atrevería a decir que hay problemas drásticos en términos de que es que el señor está por fuera de sus cabales. No. Ahora, lo que sí reconocemos es que el expresidente Trump sigue enredado con sus procesos judiciales, a pesar de, y esto es muy importante, que el lunes 1 de julio, o sea, ayer, la Corte Suprema de Justicia, que allá también le llaman el Tribunal Supremo, que podría ser la segunda institución más respetada en Norteamérica, digámoslo así, dice en un fallo que Trump
como presidente en ejercicio, tiene inmunidad y no se le puede acusar por los eventos que sucedieron al final de su mandato. Habrá gente que esté a favor o en contra de ese fallo, pero es el fallo, lo cual quiere decir que Trump en este momentico tiene una mayor movilidad electoral que lo que tenía hasta ayer, puesto que le quitaron ese San Benito que lo estaba atormentando tanto. Ahora bien, recuerden que es que él tiene demasiados problemas judiciales de varios tipos, desde el tema del Congreso y la toma violenta, que ya lo eximieron, hasta promover esa toma, que ya lo eximieron, hasta problemas por impuesto. Y recuerden que en Norteamérica ha pasado una cosa muy extraña. No sé si recuerdan la figura de un mafioso llamado Al Capone. Al Capone, que era un criminal reconocido, solamente pudo ser acusado y condenado por delitos tributarios. Eso es algo que hay que tener en cuenta porque allá se manejan unas relaciones de poder muy especiales y la cosa es distinta. Profesor, un saludo muy especial. Mire, sin duda Biden es uno de los presidentes con más baja popularidad que ha tenido un presidente de los Estados Unidos y hoy le puede estar jugando una mala pasada en esta contienda electoral. Pero mi pregunta más centrada es, bueno, en realidad los ciudadanos norteamericanos van a votar por una buena propuesta de Trump, los que van a buscar por Trump, los que van a votar por Trump, o en realidad es que tuvo un buen gobierno, una buena política para los Estados Unidos, o es que aquí se juega la frase popular de vamos a votar por el menos malo. Apreciado Oscar Mario, muy buenos días. A ver, tu pregunta tiene varias aristas. La primera, van a votar los electores por dos expresidentes, expresidente 1 Trump y presidente en ejercicio terminando mandato, que es Biden. O sea, hay conocimiento de causa. Alguien dirá que es que hay que votar por el menos malo. Alguien dirá que es que entre los dos no hay de dónde hacer un caldo. Alguien dirá que es que definitivamente se está demostrando una crisis interna de liderazgo de aquí a la luna, que los partidos políticos norteamericanos que son fuertes se están quedando anacrónicos, que los partidos políticos, y no solamente pasa allá, sino en muchos países, incluyendo Colombia, se están quedando sin cuadros de mando ni proyectos de sucesión y que a ratos se quiebran esas líneas de sucesión generando grandes traumatismos. Como todo presidente, tiene cosas buenas, regulares, malas, excelentes y perversas. Eso se aplica a Trump y eso se aplica a Biden. Trump ya tiene un espejo retrovisor. Hace 4 años, Biden está en vivo y en directo ante una circunstancia complejísima. Le tocó administrar y lidiar, por Dios, lo que fue la pandemia y la pospandemia, estas guerras complejas, la crisis de comercio con China. Entonces, digamos que ambos son curtidos, ambos tienen experiencia, pero hay un factor que lamentablemente se volvió como un denominador en el mundo, la polarización. Si usted le pregunta a un ciudadano del común, ¿por qué Biden? Yo creo que gaguea. ¿O por qué Trump? Gaguea. O simplemente el uno y el otro responderán que es que el uno es muy malo por X, Y y Z y el otro por A, B y C. Y eso no es cultura política. Yo lo que diría es que hoy estamos no solamente ante una crisis de ciudadanos débiles, sino también de candidatos débiles, sino también de ciudadanos con estructura política débil o ignorancia política. Doctor Pedro Juan, voy a mostrar 3 memes, 3 diapositivas que usted incluso nos mandó para contarles a nuestros internautas lo que los caricaturistas le están contando al mundo que son cada uno de estos 2 personajes. Entonces, miren pues, campaña a rayas. La de Trump, obviamente por los problemas judiciales que tienen, aunque ya usted ha dado la noticia
de cómo la Suprema Corte ayer ha hecho un planteamiento que lo libera él de algunos de sus espadas de Damocles jurídicas. Y la otra, la pijama perdón, las rayas de la pijama, ¿cierto? De dormido. Muy buena. Entonces, ahí están pintados los dos, de acuerdo con J, que es la persona que escribe. ¿Quién es J? Es un periodista que utiliza la caricatura, que es el sumum de la síntesis, como Sí. mecanismo de análisis y de llamado de atención. Bueno, muy bueno J con este. Ahora veamos la siguiente. Aquí está el debate. Miren ustedes. Candidatos por el mejor empleo en el mundo, que es precisamente con lo que empezamos nosotros la conversación con usted. Es la potencia, la gran potencia militar y política, y ser presidente de los Estados Unidos es como ser presidente del mundo. Pero miren ustedes, vean ahí la situación de los dos, uno con lo mismo de la anterior, solo que aquí se le da al presidente Biden no solamente otra connotación, no la del dormido, sino la del enfermo, ¿cierto? Sí, señor. Ahí está. Y el otro con la espada de Damocles jurídica detrás. Y esta otra, y el ganador, esta me encanta. Imagínense esto. Y el ganador es el peor, que fue lo que escuchamos nosotros después del debate, que pudo haber ganado Donald Trump, pero definitivamente se le notó la mentira, se le notó lo perverso de un líder como Donald Trump. Mejor dicho, no hay nada que hacer con Estados Unidos y sus candidatos, doctor Pedro Juan González. Hombre, es lamentable la situación que está viviendo la principal potencia del mundo vigente hoy. Otra cosa es que tenga competidores en varios frentes, China en lo comercial, Rusia en lo militar, pero ustedes imaginan, amables televidentes, ¿qué estarán sintiendo en Europa? ¿Qué estará sintiendo la OTAN? Porque es que Trump abiertamente dijo que él no le interesan ese par de instituciones que son muy queridas, muy importantes, pero que él va a trabajar única y exclusivamente por el bienestar de Estados Unidos. Y eso está bien, pero usted en un mundo cosmopolita, en un mundo globalizado, en un mundo cuyas fronteras se han diluido completamente, no puede jugar a que está siendo el cavernícola de turno. Usted tiene que seguir siendo amigo de los amigos, tiene que tener presencia internacional, porque si no usted lo que está haciendo es aislarse. Ahora, usted dirá, y el ganador es el peor en ese debate mediático. Pero es que acuérdense que ambos tienen varios millones de electores. Entonces quiere decir que los que voten por X o Y son buenos o malos. Ahora, yo en esto también, como decía mi mamá, uno tiene que guardar la buena educación hasta lo último. En el escenario de que continúen estos dos en la contienda, a pesar de los atributos negativos del uno y el otro, alguno va a quedar de presidente. Entonces usted se burla hoy, critica hoy, lo manosea hoy y después le tendrá que decir señor presidente, máxime desde un país que tiene grandes relaciones y debilidades con respecto a los Estados Unidos. Profesor, ¿qué pasa con la renovación política en Estados Unidos? ¿Qué pasa con los candidatos jóvenes? Porque hoy se centra una campaña en un expresidente y un presidente, pero ya de muy alta edad, que obviamente uno quisiera ver candidatos jóvenes, como pasó cuando la candidatura de Barack Obama. Pero ¿qué pasa con esa renovación política en Estados Unidos? No hay líderes jóvenes en este momento en Estados Unidos que puedan buscar una presidencia. Apreciado Oscar Mario, primero hay que ser muy serios y muy agudos y muy exigentes con el concepto de la palabra o el concepto líder. Uno no le puede decir líder a cualquiera. Es que alguien sobresale en el Senado, entonces ya es un líder. No, si encarna los verdaderos intereses de la nación y es capaz de presentarse como opción, bienvenido sea. Pero simplemente si sacó unos buenos votos no quiere decir que sea líder. Hoy, insisto, hay una crisis de liderazgo político.
los partidos políticos como las grandes instituciones del mundo, como la ONU, la OEA, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, son anacrónicas, puesto que todavía responden a las exigencias de la post-Segunda Guerra Mundial. Estos partidos políticos se quedaron sin cuadros ni proyectos de sucesión. Ahora bien, cada vez el presidente de los países democráticos adquiere mayor fuerza y preeminencia. Por ejemplo, ante un país como los Estados Unidos con organización federal siendo república unitaria, eso le quita peso a los gobernadores y digamos que es desde la gobernación en los estados norteamericanos y no solamente desde el Congreso que aparecen los líderes jóvenes. Hoy tenemos poca gente, no tenemos gente muy visible y sus propuestas también son muy escasas. Ahora bien, en esto los medios de comunicación también deberían aportar su granito de arena y ayudar a visibilizar, no a cualquiera, pero sí a cualquiera que vaya presentando opciones y vaya demostrando como cierto perfil que le permita aspirar a manejar el país más importante del planeta. Doctor Pedro Juana, en este debate electoral en Estados Unidos va a primar más que el tema del conflicto con Palestina, el tema migratorio o el tema económico interno. ¿Cuál cree que va a ser el tema que más va a jalonar este debate? Apreciado Javier, yo diría que todavía faltan julio, agosto, septiembre, octubre. Faltan 4 meses, 120 días de campaña, que va a ser durísima. Ahora, en 120 días pueden pasar 1000 cosas. Se agudiza el conflicto entre Hamas e Israel. Se agudiza el conflicto entre Rusia y esta gente allá en Croacia. Se agudiza el tema de comercio internacional con Ucrania, se agudiza el tema comercial con China, o una cosa que definitivamente marcará la parada, se deteriore la economía interna norteamericana, aumente el desempleo. Eso sería fatal para Biden. Bueno, vamos a terminar esta conversación con usted, doctor Pedro Juan González, viniéndonos para el país. Es simplemente aprovecharlo a ver qué piensa usted simplemente. Usted sabe que ya el presidente Gustavo Petro está haciendo variaciones en su gabinete. La ministra de Justicia es la que fue casi la ganadora de la Fiscalía General de la Nación. Externada, sí. Pero la pregunta mía es a esta, mire, que lo he recibido por todos lados en redes como si fuera lo más terrible del mundo. Usted mira, sí es terrible o no. La nueva ministra de Agricultura, que reemplaza a Jennifer Mojica, es sobrina de Jesús Emilio Carvajalino, conocido como Andrés París, comandante de las antiguas FARC-EP. Entonces está regado, ¿cierto? Usted sabe de dónde proviene ese mensaje. ¿Usted qué piensa de eso? Vuelvo a decirlo para que quede claro. Está criticando que la nueva ministra de Agricultura es sobrina de un exguerrillero, de un guerrillero o exguerrillero porque supuestamente se desmovilizó. Sí. Apreciado Roger, partiendo del principio de la buena fe, no necesariamente de la ingenuidad, uno no tiene la culpa de los parientes que le dio la vida. Yo parto del principio de que esta señora es seria, responsable, es preparada y que va a trabajar honestamente de acuerdo con los parámetros que le dé el presidente. Sencillo, simplemente me perdona, pero yo quería escucharle eso porque igual pienso, ¿cierto? Ya aquí hay opinión, pero pues lo apoyo usted con su experiencia y su conocimiento, pues, es el colmo, pues, y es el problema de lo que está pasando en el mundo entero, de lo que está pasando en Estados Unidos. La polarización genera estos graves malentendidos, estas graves manipulaciones además. Gloria Cifuentes dice, buenos días, buen periodismo responsable. Muchas gracias, Gloria. Eso hacemos el intento, nos esforzamos porque sea periodismo responsable. Y
termino diciendo lo siguiente, ya volviendo a lo de Estados Unidos, Estados Unidos y Colombia, falta cultura política. Si nosotros tuviéramos cultura política, con seguridad no estaríamos, como usted dijo, eligiendo al que se atravesó, sino eligiendo al mejor. Pero no tenemos cultura política. Así es. Así es, apreciado Roger, y lo malo es que debe ser un proyecto de país y implica inversión en recursos y en tiempo. Eso es generacional, eso no lo venden en el supermercado, eso Sí. implica un proceso de educación que lleve a la transformación cultural. Así es. Pedro Juan González, catedrático, experto en geopolítica, qué bueno que haya estado nuevamente con nosotros, y de nuevo le digo gracias y aguántese que lo molestemos. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a Dios. Bueno, muy amable. Bueno, muchachos, parece que es muy claro el doctor Pedro Juan González, ¿o no? ¿Les parece absolutamente claro? Demasiado claro. El que me entienda realmente lo que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos está pasando en esta contienda electoral, es porque no quiere entender. Ahí hay cultura. Y eso es lo que... Me vuelve a ponchar, por favor, José, a la persona que lo describió en este instante, que eso es lo que nosotros intentamos aquí. Gloria Cifuentes, quien dice periodismo responsable, y queremos es un periodismo que además ayude a entender, que ayude a construir cultura civil, ¿cierto? Cívica, ciudadana y política. Y lo logramos, creo yo, con personajes como el doctor Pedro Juan González, sí, a quien si uno escucha, le entiende o no. Sí, además porque plantea un contexto muy complejo de la realidad política estadounidense. Creo que este debate se está nivelando por lo bajo, dos candidatos con demasiados problemas y además son muy longevos ambos, ¿no? Sí. No quiere decir que no tengan la capacidad, pero lo que han demostrado hasta ahora, por lo menos en sus propuestas políticas, deja mucho que desear, tanto el tema judicial de Trump como, bueno, dice que no son problemas de salud mental, sino de algún retardo mental, pero igual en el último debate lo de Biden fue de verdad que da pena ajena sobre la situación de él.